Pues muy bien, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, a esta su casa, a su familia. Gracias, Patti, por abrir tu cámara, maravilloso, bienvenida, Griselda. Pues hoy es un espacio que ustedes se aperturaron para escuchar una postura, una versión un poco más diferente de lo que habitualmente comprendemos de lo que es un síntoma o una enfermedad y comprender o empezar a tener un análisis más profundo del por qué nos enfermamos o cuál es el mensaje como tal que nos está transmitiendo esa enfermedad, ese síntoma o esa limitación física, mental o emocional. Entonces hoy daremos una apertura a un poco más de profundidad como tal, a todo lo que tiene que ver con este tema tan maravilloso, maestro, y más aún en este gran movimiento energético en el cual nos estamos viendo incurridos. Si es maestro, pues yo feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes estas herramientas. Y pues sí, profe, yo creo que esto es un acto de conciencia y ahorita creo que todos los que están aquí se están volcando a eso, a crecer en estos actos de conciencia. Entonces, pues qué bueno que puedan darse esta oportunidad. Los que puedan abrir sus cámaras mejor, entendemos que es un horario pues donde están todavía trabajando, se están desplazando para sus casas. Yo veo que Patti va como de paseo. Patti, vas de paseo. Qué rico. Y vas de paseo y vas nutriendo el alma y vas nutriendo tu cuerpo y tu mente. Y qué bueno poder compartir aquí con ustedes, pues, estas herramientas que tenemos y que nosotros nos encanta poder explicarles sobre la maestría, sobre todo lo que vamos a impartir, pero no desde la explicación nata de lo que se va a ver solamente en la maestría, sino desde lo que, cómo se va a ver, cómo se va a aprender, qué es lo que vamos a aprender y cómo lo vamos a vivir, que es lo más importante. Y justo hoy, profe y compañeros, pues bueno, para los que no es primera vez que ingresan a esta clase, pues por supuesto, mucho gusto, mi nombre es Marcela Uribe, soy una de las ponentes de la maestría del C. Bienvenidos a NOMS. Definitivamente bienvenidos. Siempre nos encanta poder compartir con ustedes estas herramientas. Sabemos que los que están aquí el día de hoy, los que están interesados en, en crecer, profe, y creo que eso es lo más importante, crecer hacerse partícipes. Sí. Literal, yo creo que cuando nosotros empezamos a escuchar esa voz interna y decimos, ¿esto por qué está sucediendo? Eh, ¿Cuál será el trasfondo mayor de esta situación, de esta anomalía, de esta experiencia? Pues creo que es ese llamado de esa voz interior, de esa alma que te está diciendo, ok, hay un poco más. Debe de haber un poco más de respuestas. No es simplemente lo que hasta el día de hoy hemos venido conociendo. Pues precisamente cuando se empieza a aperturar este estado de conciencia, cuando se empieza a aperturar este conocimiento de nuestra propia esencia como tal, tenemos una apertura a nuevas versiones, a nuevas expectativas que nos van a permitir a nosotros ir comprendiendo un poco más a profundidad el ser que realmente somos y por qué los sucesos o las situaciones que hoy se puedan estar manifestando, que nosotros las podemos tomar como una limitación, como un anclaje como tal. Y creo que una de las grandes aperturas maestras que podemos empezar a comprender es cómo fueron nuestras vivencias, cómo fue nuestra experiencia desde la infancia, cómo fue nuestra expectativa de ese gozo, ese disfrute que pudo haber tenido esa pequeña, ese pequeño. Y desde ahí vamos a poder comprender cómo hoy se puede estar manifestando esa gran alma,
ese gran ser diciéndote, lo que debimos haber experimentado fue condicionado, fue limitado por alguna situación, por alguna circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros llevamos nuestra mirada hacia el pasado, a esa infancia, y comprendemos que muchas de las situaciones que pudieron haber sido llenas de gozo, de agrado, hoy se tornan un poco adversas? Pues precisamente, permítanme les proyecto, hoy hablaremos un poco a profundidad de estas heridas de la infancia, lo que no sanamos, lo que constantemente a nosotros nos, nos toca, nos lastima, nos vuelve a llevar a ese suceso, a esa vivencia que no hemos podido consciente o inconscientemente superar. Entonces, lo que no hemos sanado, o mejor dicho, lo que no hemos integrado, eso son, así como lo estamos viendo aquí, a veces no es precisamente en este presente, es una herida que sigue hablando, una herida que sigue hablando. Y esto, maestra, me parece importante porque desde aquí comprendemos el cómo se reflejan muchas situaciones adversas de la infancia. Y, y hoy nosotros desde nuestra postura, desde esta perspectiva de adultos, de grandes, las asumimos como algo tradicional, normal, pero en nuestro interior sigue latente ese sentimiento que pudo haber fragmentado a ese niño y que forjó una personalidad, que forjó un pensamiento, que forjó una forma diferente de observar a ese ser, a esa persona que pudo haber causado esa falencia, esa herida o esa humillación en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, creo que desde aquí el llamado es a que empecemos a analizar un poco más a profundidad nuestra vida y cómo muchos de los sucesos de nuestra infancia nos pueden haber estado hoy llamando la atención a decirnos, oye Erika, oye Carolina, es momento de escucharte y de observar esos sucesos que están escondidos en tu inconsciente y que siguen latentes, te siguen lastimando. Maestro. Así es, y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que las heridas que nosotros tenemos y que no hemos sanado repercuten sobre la influencia y las decisiones que nosotros tomamos, profe. Creo que en esta maestría lo vemos mucho, cómo las heridas influencian en nosotros, en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones, en nuestras parejas. Incluso estas heridas nos dejan ver cómo desde la capacidad que nosotros creemos que es para tomar la decisión de un trabajo, viene representando un clan, una herida, una carencia y cosas que nosotros no hemos visto. Entonces, darnos cuenta cómo el miedo a ser abandonado eh, me hace comportar de cierta forma, como el miedo al rechazo, ¿no? Como una enfermedad o un síntoma se genera porque me está mostrando heridas. Entonces, por ejemplo, una herida de abandono donde papá se fue y mamá trabajaba todo el día, el niño que aprende. Si yo no hago todo bien, a mí me dejan. Entonces, cuando es adulto, en esas parejas adultas, la persona revisa el celular, se angustia si no le responden rápido, no tolera, le da miedo de quedarse solo, prefiero que me quieran poco a que me dejen. Son frases normales que, como prefiero recibir estas migajas y no quedarme solo, son personas que se pueden quedar pegadas en una relación tóxica solo por no sentir nuevamente ese abandono.
¿no? También estas personas que, por ejemplo, fueron concebidos en una crisis matrimonial. El mensaje inconsciente que nos entrega el útero de nuestra mamá es: debo mantener unido a papá y a mamá. Entonces ella crece y adulta elige parejas conflictivas y se convierte todo el tiempo en una mediadora donde no sabe vivir sin drama. Entonces, ¿cómo esto a nosotros nos influencia y cómo nos enfermamos? ¿Cómo desde el impacto de nuestra psique esto influencia en nosotros? Porque nosotros creemos que la enfermedad es algo malo que nos está pasando cuando realmente nos enfermamos a partir de estas heridas que tenemos. Entonces, el abandono todo el tiempo me da miedo constante. Y desde la biodescodificación me está hablando de estar todo el tiempo en alerta, estar todo el tiempo sobreviviendo. Y al yo estar todo el tiempo sobreviviendo, mis glándulas se van a afectar, mi sistema se afecta. Incluso al estar en supervivencia todo el tiempo, las células se cierran. Al cerrarse por estar en estado parasimpático todo el tiempo, no se oxigenan, se oxidan y se deteriora mucho más rápido mi organismo. Entonces miremos nosotros cómo somos una copia fiel de cómo es arriba es abajo y cómo esto nos influencia, profe. Sí, Eh, aquí, sí, sí, maestra, aquí vamos viendo entonces cómo todo tiene un gran entrelazamiento. Aquí vamos viendo cómo muchas de las situaciones marcadas desde una herida como tal nos llevan a nosotros a tener una adaptabilidad desde nuestra biología. Y me parece importante resaltar lo que acabas de mencionar, cómo el cuerpo empieza a segregar esos químicos de una manera irregular, pero no porque esté en distorsión, sino que literal lo que está buscando es llevarte siempre a estar a salvo, mantenerte a salvo. Y para mantener este cuerpo, esta esencia o esta energía a salvo, requiere de modificar su funcionamiento natural o a lo cual vino a funcionar como tal. Entonces, se adapta a lo que constantemente nosotros estemos manifestando, física y emocionalmente. Entonces, creo que esto lo llevamos a, a un diario vivir, a un ejemplo de nuestro diario vivir, donde las prisas, el acelere, muchas veces el pensamiento de no voy a alcanzar, necesito un poco más, cómo lo hago, cómo genero, cómo adquiero, son algunos pensamientos que vienen marcados directamente también eh, de sucesos de la infancia, sucesos que se volvieron una creencia y que hoy esa creencia transmitida por estos grandes familiares, por estos grandes ancestros o padres, figuras paternas o maternas, y literal se volvieron hoy nuestra realidad y nos llevaron a vivir constantemente en un estado de supervivencia, en un estado constante de alteración de mi funcionamiento y de mi biología. Y aquí estamos observando entonces, maestra y compañeros, cómo la herida siempre nos está hablando. La herida siempre nos está entregando mensajes y a veces se disfraza de ansiedad. ¿Cómo lo hago? La ansiedad es uno de los síntomas o manifestaciones constantes que estamos viendo aquí en nuestra sociedad latentemente. Y es un pensamiento a cómo me anticipo a un suceso del futuro, a cómo me voy a comportar ante un suceso que aún no ha sucedido. Pero es precisamente el mensaje de un pensamiento, de una herida que dejó un una gran huella emocional, maestra, en el pasado y que hoy me lleva en este eterno presente a estar pensando en cómo puedo solucionar o cómo me puede ir hacia el futuro. Entonces, relaciones que duelen,
aspectos que constantemente se están manifestando en torno a lo que es una herida de la infancia. ¿Por qué? Porque aquí, y vuelvo y tomo como tal maestra lo que mencionabas sobre el abandono. El abandono es una de las heridas más marcadas que podemos encontrar nosotros en la infancia, porque aunque estén presentes, puede generarse esa ausencia, ese acompañamiento. Y es aquí donde constantemente la persona está buscando a otra para sentir o rellenar ese vacío que en su infancia le hizo falta, para rellenar ese acompañamiento, ese soporte, esa, esa ayuda que no tuvo en su infancia y que hoy está marcada. Entonces, por eso encontramos la codependencia y personas que aunque se sientan agredidas, aunque se sientan lastimadas física o emocionalmente, no se van, no se separan, no se retiran por el miedo a un nuevo abandono. ¿Por qué? Porque aquí el mensaje está disfrazado. Es mejor malo qué bueno por conocer. Es mejor estar con esta persona o con este trabajo, porque no solamente se da en la pareja, maestra, también se da compañeros en el entorno laboral. Entonces, si yo me siento constantemente abandonado o tengo una herida marcada de humillación, me vuelvo perfeccionista en mi entorno laboral y esto hace que aunque me humillen, aunque me pisoteen, y esto lo pongo entre comillas, me quedo. ¿Por qué? Porque no quiero volver a sentirme solo, excluido como tal. Son mensajes constantes que estamos teniendo de esa herida que no ha sido evidenciada, por así decirlo, que no ha sido reconocida. Por ejemplo, maestra, aquí tenemos necesidad constante de aprobación. ¿Cuántas veces iniciamos o queremos iniciar un proyecto, queremos iniciar, no sé, nuestra creación, por así decirlo? Y la pregunta es constante, ¿te parece si está bien? Es inseguridad. Claro, es uno de los sucesos marcados desde la infancia. ¿Te parece si así queda bien? ¿O qué te parece si lo hago de esta manera? Son polaridades, maestra. No es excluir, pero tampoco depender completamente de la otra persona a que te dé la aprobación para poder ejecutarlo. Es diferente a decir, oye, mira, estoy ejecutando esta tarea, esta acción. Mira, mira cómo va. ¿Qué te parece? Dame tu opinión. Es muy diferente a necesitar la aprobación para poder avanzar. Y estos son mensajes detenidamente de una herida marcada. Maestra. No, profe, y esto que dices es demasiado importante porque cuántas veces no postergamos cosas que amamos hacer y que nos gusta hacer porque a lo mejor la otra persona dijo, a mí no me parece y ya. O sea, ese a mí no me parece ya nos frustra. Así lo queramos hacer, dejamos de hacerlo. Y eso tiene que ver con estas heridas. Eso tiene que ver con cómo yo me identifico en este aspecto, cómo yo me identifico con las heridas y cuánto necesito yo para, cuánta aprobación necesito yo para sentirme bien. Y ahí me gustaría que todos los que están en sala hagan esa introspección. ¿Cuántas veces hemos necesitado la aprobación de otra persona? Eh, ¿Cuántas veces hemos pospuesto nuestras situaciones que amamos, que nos gusta hacer? ¿Cuántas veces nos hemos puesto o nos hemos dejado de últimos para que los demás sean? Incluso cuántas veces nos hemos puesto de tapete. Y suena muy áspero, suena muy feo, suena muy rudo, pero cuántas veces, profe, nosotros, por el miedo de de sentirnos abandonados o de sentirnos no necesitados o por la necesidad de que nos reconozcan, hacemos cosas que no queremos hacer solamente para que nos miren, profe.
Sí, es que aquí, maestra, creo que muchas veces la herida no se está manifestando solamente con ansiedad, con tristeza, con no merecimiento, sino ese comportamiento constante de inseguridad, ese comportamiento constante de yo no soy merecedor de, de vivir bien, yo no soy merecedor de tener mi propia fuerza de voluntad para tomar una decisión. Y precisamente, maestra, lo estábamos proyectando y hablábamos muchas veces de la culpa por ser feliz. Hay personas que se sientan y tienen un momento lleno de felicidad, de gozo, y después de un momento se sienten culpables. ¿Yo cómo puedo estar feliz si X persona está pasando un mal momento? Entonces, aquí es donde llega, maestra, precisamente lo que se menciona mucho en las constelaciones sistémicas y es las lealtades. Y es yo como tú. Como tú no eres feliz, como tú no estás bien, entonces yo no me puedo sentir de esta forma. Y es precisamente aquí, compañeros, donde muchas veces, infinidad de veces, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a una función diferente a la que cumple para tener un funcionamiento adaptativo a lo que yo le estoy solicitando. Es aquí donde estas heridas empiezan a generar esa gran distorsión, no solamente en mi cuerpo, sino también en mi mente y en mi personalidad, porque adapto una personalidad completamente diferente, porque estoy tomando la tristeza, el malestar, el dolor, la culpabilidad de otros, porque mi herida o esa herida te está llevando a, a que se pueda reconocer. Y creo, maestra, que hoy tendremos como una apertura de lo que son las heridas para que nosotros de una manera individual vayamos identificando cómo es nuestro comportamiento y cuál es la forma como se pueden estar en nosotros hoy manifestando. Así es. Cómo nosotros dependemos de los demás, cómo nosotros muchas veces dejamos de ser lo que somos y muchas veces no nos damos cuenta y estamos repitiendo cómo vivió mamá, repitiendo cómo vivió abuela, repitiendo relaciones, repitiendo trabajos y que ahorita nos llega mucho, profe, la repetición de síntomas, la repetición de enfermedades. Entonces, ¿por qué nos enfermamos nosotros? Porque venimos con heridas desde muy pequeños, que no trabajamos, heridas que para nosotros a lo mejor ignoramos, que ni reconocemos y que van generando un síntoma, una resonancia, y que entonces a través de esa resonancia me voy identificando con ese dolor, me voy identificando y lo empiezo a hacer propio. Y luego aparece el síntoma. Pero cuando el síntoma aparece ni siquiera lo relacionamos con la herida. Creemos que fue algo espontáneo que se dio o algo que le tocaba vivir a la persona. Cuando realmente el cuerpo nos está diciendo, observa y supera esto y puedes seguir avanzando. Pero hay personas que desafortunadamente viven en el síntoma o dejan de vivir por estar en el síntoma. Así es, maestra, se deja de vivir. Y me parece esto importantísimo. Se deja vivir de vivir desde el gozo, precisamente porque la herida no ha sido reconocida ni integrada. Y es aquí donde la personalidad se distorsiona. Y creo que aquí es importante, maestra, precisamente lo que vamos a proyectar, que nos lleva a comprender un poco más a profundidad lo que es esa esencia de nosotros. Porque de dónde nace realmente un conflicto. Y creo que es maravilloso poderlo comprender.
Nosotros no nacemos heridos, nunca. Nosotros somos una alma, un ser totalmente puro. Aquí, dependiendo de las circunstancias que cada uno de nosotros nos haya tocado, es donde se empieza a forjar ciertos tipos de comportamientos para poder adaptarse a una situación. Y esto, maestra, me parece importante porque ¿cuántas veces nosotros, si nos ponemos a observar de una manera muy simple, la forma como nos comportamos ante nuestros padres es de una forma, como nos comportamos ante nuestros amigos es de otra forma, como nos comportamos ante la autoridad, los maestros, todo lo que tiene que ver con personas que generen autoridad, tenemos un comportamiento diferente o nosotros como padres, cuál es nuestro comportamiento hacia nuestros hijos y cuál es nuestra forma de actuar y de comportarnos hacia otros, los hijos de otras personas. Desde aquí vamos comprendiendo nosotros que realmente vamos perdiendo nuestra verdadera identidad y en muchas de las ocasiones cuando nos observamos en el espejo, ya ni nos reconocemos. ¿Por qué? Porque tenemos tantas máscaras, tantas personalidades con todas estas personas que nos rodean, que la esencia pura con la cual nosotros nacemos, sin heridas, sin dolores, sin limitaciones, está totalmente condicionada. Entonces, aquí precisamente aprendemos a sobrevivir. Papá Profe, nos mostró una estructura, precisamente, maestra. no, y algo importante es que creemos que el conflicto se gesta porque he tenido consultantes donde llegan y dicen, no, pero es que yo tuve una infancia pues, tranquila, o sea, mi papá y mi mamá estuvieron conmigo. No se necesita una infancia traumática para que se gesten heridas, ¿no? Y creo que eso es importante. Va a depender mucho de la mirada y de la forma de ser de cada persona. Por ejemplo, una niña que llora mucho y nadie le responde de una forma constante. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso aprende a sentir estoy solo o sola, ¿cierto? Entonces no se siente segura o seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que de adulto empieza a convertirse en alguien que no sabe pedir ayuda, que todo el tiempo dice yo puedo sola. Y no es que esté desconectada o que no tenga corazón, no, es que está desconectada de las relaciones, no es frialdad, es que aprendió a sobrevivir desde pequeño. Entonces le va a costar pedir ayuda. Y a mí me gustaría saber aquí en el grupo del día de hoy, que nos pongan en el chat o que si quieren abrir su micrófono, a quién de aquí le cuesta recibir? Porque eso también se genera desde las heridas del alma de cuando estamos pequeños. Somos muy buenos para dar, pero a quienes les cuesta recibir, y eso es importante, porque ahí vamos a empezar a ir identificando. Si hay algún síntoma, ¿cuál es ese síntoma también? Para que podamos hablar hoy, o sea, si alguien aquí padece algo o quiera saber sobre algún síntoma, alguna enfermedad, pónganlo en el chat, porque es importante para empezar a decirles por qué se gesta, cuál es el conflicto desde el sistema biológico. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando nosotros empezamos a hacer esa conciencia, que no es desde me tenía que pasar, sino desde una vivencia que yo no he sanado, desde algo que yo no he podido liberar a lo mejor. Entonces, cuando yo no he podido liberar algo, se va a expresar desde el síntoma. Y eso me parece muy importante, identificar. Entonces, vamos, apóyenme colocando en el chat si quieren saber sobre algún síntoma de enfermedad. Patrick, ¿querías hablar? O lo pueden poner en el chat, no hay problema, si están batallando con él. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas tardes, estás? ¿cómo está? Ay, ay, creo que este tema desde que inició me ha pegado grandemente,
parece como que todo se está adaptando a mí. Este, sí siento que la herida de abandono yo, bueno, lo estoy ahorita interpretando de que viene de niño, porque pues mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 8 años. Este, yo sí soy una persona que se me batallo mucho para pedir ayuda. Siempre lo he hecho por mis propias fuerzas, aunque he querido necesitarlo, pedirlo, pero pues no lo pido. Y también que, como decía usted, a veces te sientes como inmerecedora de las cosas. No te gusta como que recibir. O cuando si alguien está enfermo o algo, o alguien está mal, como que tú dices, no, yo no puedo hacer esto porque él está pasando por esto. Entonces siento que hoy todo lo que se está abriendo aquí como que me está llegando demasiado, pero ahora sí que desconozco más a fondo porque es. Creo que este es mi tiempo de estar en esta reunión. Qué bueno. Entonces, sí, la verdad agradezco. No te puedo decir qué me está pasando, pero todo desde un principio que inicié, todo lo que han estado tratando me está llegando hasta el alma. Gracias por expresarlo, Carolina. Eres muy valiente por abrir micrófono y expresarlo. Gracias a ustedes. Creo que justo todos llegamos en el momento adecuado, profe. Creo que esta información, siempre lo hemos dicho, va a llegar a la persona que lo necesita escuchar. Y nunca es ni muy temprano ni muy tarde para aprender y hacerse responsable y empezar a liberar, ¿no? Porque creo que eso es lo primordial. Si ya hoy identificaste ese abandono, Caro, eres muy valiente en aceptarlo y esta aceptación te va a llevar a empezar a ponerte de primeras. Porque sí, si desde pequeñitos, por ejemplo, nosotros pasamos algún tipo de trabajo, alguna situación, vimos a nuestros papás batallar económicamente, ahora nos cuesta pedir, porque desde pequeñitos sabíamos que no éramos merecedores y que si pedíamos íbamos a hacer sentir mal a papá o a mamá porque no tenían con qué darnos. Hoy en día no somos capaces de pedir. Y es justo lo que Caro dice. Yo me he visto súper necesitada de otra persona y no soy capaz de decirlo. Más bien me quedo callada con la necesidad y eso nos habla de un alma fragmentada, profe. Literal, yo agradezco infinitamente esta apertura que tuvo nuestra compañera Carolina. ¿Por qué? Creo que esto de una u otra manera también entra en nuestra resonancia y nos permite a nosotros comprender que uno de los primeros pasos para empezar a liberar o integrar lo que se vivió en esa infancia es, es sumamente difícil en ciertas de las situaciones, pero que es el primer paso para empezar a integrar y a liberar. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que muchas veces la postura que tuvo papá o mamá fue de solamente autoridad, estrictos y con un control psicorrígido hacia nosotros, pero esa fue la forma como ellos también en su momento les funcionó y así hoy están aquí y nos brindaron su experiencia. Pero cuando nosotros empezamos a comprender cómo muchas veces estas situaciones que vivieron esos padres, esos tutores, eh, les funcionó, pero pasaron muchas situaciones adversas. Yo, desde este estado de conciencia y de observación constante de lo que hoy me puede estar a mí pasando, digo, quiero hacerlo diferente. Hoy quiero asumir el mando de mi realidad y de mi experiencia y que lo que haya experimentado mis padres y que me hayan transmitido o la falta de esa transmisión emocional y energética no me van a condicionar. Y esto es importante porque, por ejemplo, como lo que dijo Caro, fui abandonada. Y muchas veces el abandono, y creo que lo decíamos al inicio, maestra,
no es solamente cuando papá se va para Canadá a comprar cigarrillos y no vuelve, ¿no? También es cuando papá o mamá están todo el tiempo al lado de nosotros, pero no hay un abrazo sincero, no hay una atención prestada. Eso se siente porque es energía pura. Entonces, desde ahí, esta persona empieza a comprender que no es importante, que no tiene la suficiente atención. Pero ya desde esta postura empieza a tergiversarse completamente la experiencia, porque ya no es solo la falta de esa energía, ese calor de esos brazos, de esa escucha consciente de nuestros padres, sino que esa base quedó inestable. Esa base emocional, esa base energética que hace los cimientos iniciales de nuestra experiencia en este plano quedaron tan valientes, pero tienen solución. Tienen solución cuando yo, desde mi postura, desde mi realidad, porque no hay que ocultarla, y creo que esto es importante, maestra, comprenderlo, que lo que se vivió no se va a borrar, solo que yo desde mi postura voy a decir y voy a comprender que esto es posiblemente una de las situaciones que hoy me pueden forjar como un ser con más fortaleza, que puedo tomar de esa experiencia, de esa situación, lo que fue dolor, lo que fue aislamiento, lo que fue abandono, humillación, y decir gracias porque aprendo de esto y hoy lo tomo para potencializar mi experiencia y que no sea un condicionante. Porque, compañeros, vuelvo y lo repito, sea cual sea la situación que hayamos tenido en nuestra infancia, no se puede borrar, pero sí le podemos dar un resignificado, darle un valor diferente para profundizar en la experiencia que hoy nosotros tenemos. Porque si constantemente lo que hoy estamos viviendo es un resultado de situaciones de la infancia, estamos precisamente dejando de vivir el presente porque nuestra mente y nuestra energía se van quedando en situaciones del pasado. Y miren aquí, compañeros, para que profundicemos más en lo que les estábamos mencionando, porque papá nos mostró una estructura, ¿cierto? Papá nos mostró una estructura y mamá nos enseñó el vínculo, ese vínculo maravilloso de amor, de ternura y acompañamiento. El papá nos dice, esto se ejecuta de esta manera. Si esa estructura faltó, claro, quedó el vínculo, pero muchas veces el vínculo que tenía mamá para aportarnos, también lo tocó dejarlo a un lado porque le tocó salir a afrontar muchas de las situaciones para traer el pan, la comida, el sustento a casa. Y es aquí donde muchos de nosotros en esa infancia forjamos nosotros mismos nuestros vínculos y nuestra estructura totalmente solos. Pero miren, no es observarlo desde el dolor profundo, sino desde el reconocimiento. Y yo admiro lo que está haciendo Carolina, porque aflorar las lágrimas limpian la suciedad y el dolor del alma. Las lágrimas son las verdaderas gotas de agua que limpian las impurezas y ayudan a sanar una herida, porque cuando yo contengo el llanto, contengo la emoción, algún órgano de mi cuerpo lo va a somatizar. Y cuando el órgano lo somatiza y sostiene esa emoción, después dice, oye, ya no aguanto más. Y te envía un mensaje. ¿Cómo lo envía? Por medio de un síntoma, por medio de una enfermedad. Así Maestra. es.
A mí me gustaría profundizar aquí en lo que dice Stephanie, que dice que en los últimos 3 años de su vida ha batallado demasiado en bajar de peso. Vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué esos kilitos de más nos pasan? Bueno, desde la biodescodificación, que esto lo vamos a aprender en la maestría, obviamente, porque todo lo que tiene que ver con los síntomas del cuerpo, todo lo vamos a aprender. Y todas las heridas del alma también, obviamente, ya les vamos a explicar un poquito sobre eso. Pero desde la biodescodificación, el tejido adiposo, que es lo que nos va poniendo más gruesos, hace una función muy clara en nuestro organismo y es proteger nuestros órganos, aislarnos del frío y reservar la energía para nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esto nos habla de tiempos de escasez. ¿Cuándo reserva el cuerpo energía? ¿Cuándo reserva el cuerpo la grasita por si alguna cosa pasa? Cuando traemos memorias ancestrales, cuando en nuestro linaje pasó hambre, por ejemplo, crisis con nuestros abuelos, que nuestros abuelos tuvieron que emigrar, que fueron desplazados de sus tierras, o que batallaron mucho por su economía. Pero también tiene que ver con conflictos, profe, de necesito protegerme. Para yo protegerme tengo que ser grande, tengo que ser fuerte, tengo que ser grueso para que no me vean vulnerable. Entonces, por ejemplo, una mujer que sufrió abuso o invasión en su adolescencia o en su infancia, el cuerpo empieza a crear un volumen, ¿para qué? Para escudarse, y esto es desde la inconsciencia. La grasa funciona como una armadura y por eso nos cuesta. Por eso así hagamos dieta. ¿Por qué no adelgazamos? Porque nos cuesta, porque no estamos identificando lo que nuestro inconsciente biológico le está diciendo a nuestro cuerpo físico, que es protégete, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto? Puede haber abandono, por ejemplo. Qué te dice el instinto? Si aumento de tamaño no me van a dejar, me van a ver, ya no me van a abandonar. Por ejemplo, niños que pierden a sus padres, una madre que entra en depresión, un niño que aprende a estar más presente en la vida de mamá porque tiene que hacerse ver, ¿no? Porque a lo mejor la mamá está trabajando mucho, el niño tiene que hacerse ver y para que lo vean, engorda. Y esto se hace desde el inconsciente, incluso hasta con la pared, ¿no? Ahora, si nuestro transgeneracional pasó hambre, también viene esta parte desde nuestro sistema, desde nuestro inconsciente biológico. Cuando hubo migraciones forzadas, cuando hubo crisis económicas, el cuerpo guarda la reserva para que tú no pases hambre y puedas sobrevivir. También pueden haber conflictos de identidad o de límite, porque si la persona no sabe poner límite, puede desarrollar volumen corporal como ese límite fijo, ese límite estable. Entonces, miren todo lo que hay detrás de la obesidad. Espero, Patrick, perdón, Stephanie, que esto te pueda apoyar. También voy a hablar sobre, profe, ¿qué le parece? Sobre el insomnio que nos puso, eh, no sé, no está registrado en el Zoom. Dice vivo, pero no sé la verdad cuál Bueno, entonces vamos a hablar del insomnio. El es. insomnio desde la biodescodificación nos habla empezando por soltar. Dormir implica soltar, bajar la guardia y confiar. Ah, mago, soy mago. Ok, mago. Muy bien. Entonces, mago, desde la biodescodificación, el poder dormir te va a implicar desde la biología soltar, dejar el control y confiar. Entonces, el conflicto que tienes activo en este momento, mago, es de hipervigilancia. No me siento seguro cuando me relajo. Biológicamente el sistema nervioso queda en modo alerta todo el tiempo. ¿Cómo puede estar afectando o por qué te puede estar afectando este? Uno, que tengas un conflicto activo en este momento, que tengas mucha preocupación y estás alerta o activo para atacar o defenderte de alguna situación, que puede ser trabajo, dinero, cualquier situación te va a mantener activo. Pero también puede venir de una persona que creció en un ambiente inestable, discusiones, gritos, cualquier ambiente inestable o que te movían mucho de lugares, cambiaban mucho de cuidador. El cuerpo aprendió a que si me duermo me expongo, ¿sí? Y cuando el adulto ya está a salvo, pero el adulto
ya está a salvo, pero el sistema nervioso sigue pendiente, sigue en guerra. Violencia infantil, ahí está. Es lo que te digo, un ambiente inseguro. Bien, eso todo lo vamos a aprender, Mago, no te preocupes porque aquí vamos a trabajar. Por eso esta es la maestría del ser. Pero tampoco quiero dejar por fuera a Patri, que nos pregunta sobre la psoriasis. Eh, Importantísimo. la psoriasis es importantísimo y bueno, cuando aparece, ¿Aparece? Sí. cuando aparece la psoriasis, el cuerpo me está hablando no de una falla, sino que nos está intentando algo, hablar o resolver de algo que está en la profundidad del entorno. La piel, desde la biodescodificación, la piel me representa que la protección de mi cuerpo. Entonces, si yo me separé de la familia, si hubo migración o si hay una separación de alguien que tú quieres tener cerca, si hay falta de contacto, si hay pérdida de identidad o hay pérdida de territorio, la psoriasis suele aparecer en esos momentos. Cuando hay conflicto de separación y son separaciones abruptas o vividas con intensidad. Por ejemplo, ojo, porque también tiene que ver con algo abrupto, como me tocaron y yo no quería que me tocaran. Eh, o me tocaron y no necesitaba que me tocaran. Me separaron abruptamente también de mi familia. Veme diciendo, Patri, si te va haciendo alguna resonancia, porque también puede haber eh, conflictos cuando mamá te quitó el seno desde muy pequeño, o Ujú. cuando, por ejemplo, los niños nacen y los ponen en incubadora, que los separan abruptamente, o los papás que se separaron, muerte o alejamiento de algún familiar importante, cambio de país, porque ahí hay separación simbólica, emocional, ¿no? Y no, y física también, obviamente. Buenas tardes, maestra. Todo lo que usted está diciendo, bueno, yo soy Patricia de acá de Monterrey, Nuevo León, México. Bienvenida. Gracias. Maestros, bueno, todo lo que usted está haciendo referencia, sí, de hecho yo nunca fui bienvenida desde el vientre materno. Hubo un conflicto muy fuerte porque una de mis hermanas decía que ya eran muchos en la familia y yo soy la octava de 9 hijos. Entonces, mis padres, pues ellos venían de un pueblo del interior de la República y se vinieron acá a esta ciudad y mi hermana pues era la mayor y era la que le dejaban toda la carga de nosotros los hermanos. Entonces cuando estoy en el proceso de gestación, bueno, eso me lo platicó mi madre y me lo platicó una madrina. Porque pues obviamente pues en aquel tiempo en el vientre y afuera de yo siendo un bebé pues yo no me daba cuenta de nada, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, me abandona mi madre a los 40 días, va y me deja abrazos de esa madrina, porque mi hermana no me puede cuidar, ya estaba fastidiada y harta de cuidar al resto de mis hermanos. Y pues ni mi padre ni mi madre se hicieron responsables y yo fui separada del clan de la familia casi un año. Entonces, yo probé leche materna de 5 señoras distintas, porque mi madrina no tenía hijos y pues bueno, y mi madre no estaba cerca. Entonces, pues yo he batallado mucho con todo durante todos estos años. Ahorita yo ya tengo 58 años de edad. A mí se me disparó la psoriasis a los 14 años de edad. Y al día de hoy, maestra, yo sigo separada de la familia. De hecho, yo me siento completamente ajena y completamente disasociada con ellos. Yo no convivo con ellos. Me cuesta mucho trabajo integrarme con ellos porque yo recibí mucha violencia de niña. Mi padre a mí me golpeaba bastante. Casi puedo decir que me masacraba. Y siempre me dijeron, ellos, todos mis hermanos, que yo era una burra, que yo no servía para nada, que incluso uno de mis hermanos me llegó a decir que yo para lo único que servía o iba a servir era para ser prostituta, que nada más que cobrara bien. Y otra de mis hermanas, la que no me quiso desde el vientre de mi madre, que ella ya falleció de cáncer, esa hermana, ella le decía a mi madre, no le dé escuela, no le dé estudios porque ella no sirve
llevé la mejor a trabajar a las casas ricas de aquí de San Pedro, que es un municipio muy próspero aquí en el área metropolitana. Dijo, porque es muy buena para limpiar. Bueno, pues entonces a la fecha, pues yo tengo 3 carreras, tengo una maestría y tengo 7 diplomados. Y fui maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrática de aquí. Y digo, qué ironía de la vida, ¿verdad? O sea, fueron muchas cosas, pero pues ahí ya tengo la psoriasis muy moderada, pero sigue estando ahí. Y si viera, maestra, que ya estoy tan harta y tan fastidiada de tener esto, incluso yo acabo de perder, de cortar relación con mi padre, porque mi padre siempre fue tan malo conmigo que yo lo he perdonado y lo perdoné y me perdoné a mí, he hecho muchos ejercicios y he hecho muchas cosas. Y mi padre, hasta el año antepasado, una de mis hermanas me maltrató tanto y yo nunca he dicho nada porque yo sí siento feo ponerlas en su lugar. A mí siento mucha compasión por ellas y no es que yo me quiera sentir elevada, no, 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 para nada. Tengo muchos argumentos para decirles, pero pues nunca lo he hecho. Defiendo mi persona como ausentándome de la vida de ellos. Entonces yo corté relación con mi padre hace casi 2 años y sí le dije a mi padre, él ya tiene 90 años, pero está muy lúcido, muy cuerdo. Mi madre ya murió. Yo sí le dije a mi padre, esta fue la última vez que me oíste, esta fue la última vez que me viste y te vas a morir pronunciando mi nombre y yo no voy a estar porque te di muchas oportunidades y desde niña tú siempre me maltrataste. Y al día de hoy nunca me integraste ni a tu vida y nunca me viste como lo que soy. Entonces, yo te amo, te integro en mi corazón, pero no te quiero cerca porque a mí me afecta tu presencia de ver cómo te has portado conmigo durante todos estos años. Yo no sé si hice bien, si hice mal, pero yo me siento muy, muy tranquila, me siento muy en paz y yo no extraño a ninguno de mis hermanos. Discúlpeme si me extendí mucho, maestra. Al Literal, y yo contrario, creo que maestra, mira lo que acaba de mencionar y es una palabra grandísima para la sabe. biodescodificación, sobre todo de lo que es la psoriasis, y es yo no te quiero cerca. Y entonces, ¿qué hace la psoriasis? Hace una capa sobreprotectora en la piel. Entonces es una barrera Ujú, adicional. ¿Para qué? Para generar una mayor separación de esa ujú, mirada, de ese impacto que recibiste del abandono, de ese impacto que recibiste del no reconocimiento de tu clan, de tu familia, de todo ese ujú, árbol como tal. Lo ujú, que hiciste, creo que pues es tu postura, es tu proceso y eso te resonó, está bien. Hay que hacer un proceso de liberación porque inconscientemente, Patricia, estás ujú, guardando aún ese dolor, ese no merecimiento o ese no reconocimiento desde ujú, las humillaciones como tal. Pero creo que es un proceso, maestra, un proceso maravilloso que precisamente del proceso es del cual nosotros podemos aprender y experimentar. No vivirlo desde el dolor y el victimismo, sino de reconocer ujú, que esos sucesos muchas veces, si lo vemos desde otros enfoques como tal, es un pacto que hicimos, pero que hoy podemos decir, lo puedo hacer diferente sin condicionar mi experiencia en este plano. Entonces, Patricia, mil gracias por exponer y el que ya tengas todo este reconocimiento de todo este trayecto tuyo que ha sido bastante adverso por lo que nos narras, sí, es realmente grato saber que vas integrándolo y que vas a ir soltando precisamente esas ramas de ese árbol tuyo que no así los es. quieres. Y precisamente, maestra, creo que las constelaciones nos enseñan desde esta parte sistémica cómo reconocer a nuestros padres, a nuestros ancestros, a todos, nuestro clan como tal, y si realmente esas ramas, ¿cierto? Maestra, ¿ibas a decir algo? Y si realmente estas ramas, si realmente estos brazos de mi árbol no me aportan, y por el contrario, lo único que están haciendo es drenar mi energía, sustraer mi experiencia. Puedo desde el sistema como tal, más profundo en el cual nosotros nos enfocamos, talar esas ramas, pero nunca desde el dolor, el rencor,
sino desde el reconocimiento de lo que nos están mostrando para poder liberarnos. Los reconozco y los suelto, los dejo ir, para que así mi energía pueda tener un flujo sin condicionamiento ni limitación. Maestra. Sí, de Eh, hecho, maestro, ay, perdón, de hecho, maestro, sí he hecho muchísimas cosas. De hecho, esa hermana que a mí me maltrató desde sin conocerme, irónicamente, no para mí, yo creo que para mi hermana, somos las que más nos parecemos físicamente. ah, Y cuando ella falleció muy joven, ella falleció hace 18 años, falleció de 52 años, siendo también una profesionista muy prominente aquí. Ella no le tuvo confianza. Todos los demás con los que ella se aliaba, que fuimos 9 hijos, nadie la quiso cuidar y yo la cuidé y ella falleció conmigo. wow, Porque sí, de hecho, y ella falleció pidiéndome perdón, perdóname por todo. Y yo le decía, yo no sé, ¿verdad? Ustedes son los expertos en todo ese proceso emocional, pero yo le decía, hermana, yo te perdoné hace muchos años y yo te amo. Y si yo pudiera tener una parte de mí que a mí me solicitara algún ser supremo o algo que por que tú no sintieras dolor, yo lo haría por ti porque te amo. Y wow, ella lloraba bastante y se fue pidiéndome perdón. De hecho, ella murió prácticamente conmigo, murió. wow, Y mi hermano, el que me dijo que para lo único que yo serviera es para ser prostituta, a él le dio miastenia gravis. Y lo estuve cuidando aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, por 8 meses, porque nadie lo quiso cuidar. O wow. sea, a veces yo digo, también tengo, ay no, digo, porque tengo este corazón, no quisiera tenerlo porque no se portaron nada bien conmigo, pero digo, bueno, no, a mí no me nace pagar con la misma manera, sí me explico, pero el que sí siempre fue implacable conmigo en todo momento y mis padres discutían porque mi madre llegaba de trabajar y me veía morada de la cara, de los labios reventados, de cintareada, era mi papá. Yo ahí sí, mi papá, yo no sé, a lo mejor sí le tengo todavía como que un dejo de resentimiento, sí lo debo de reconocer, pero no le tengo coraje, me siento como que no te quiero cerca, o sea, que te vaya bien y si Dios te recoge, pues que te vaya bien, o sea, yo hice mi mejor papel contigo y yo me porté excelente como hija. Incluso lo apoyé muchas veces económicamente y digo, bueno, ya lo demás ya no es mi asunto. Yo no voy a andar cargando con cosas que no me corresponden. Pero digo, pues es una historia bien larga. Imagínense, pues ya tengo 58 años de edad. Entonces, imagínense todo lo que he vivido. Y soy casada, tengo una hija y no es por nada, pero la mejor hija que me ha podido dar todo el universo entero. Ella ha triunfado, es exitosa, ella vive en Estados Unidos, su esposo también, y bueno, Qué no bueno. puedo, no puedo decir lo mismo de mis sobrinos, a todos les ha ido como en feria, como decimos aquí en México, pero eso yo lo veo como una recompensa de la vida, ¿no? Que a mí mi hija nunca me ha dado un dolor de cabeza, al contrario, siempre está para ayudarme y solucionarme cosas, pero pues bueno, me ha sido suficiente con mi persona y con lo que he aprendido de la vida. Gracias Qué por escucharme, maestros, son muy lindos y muy generosos, gracias. bueno que estés aquí y gracias por expresar todo lo que has expresado. Algo importante que quería como agregar a lo que dices. Qué bueno que hayas podido liberar, qué bueno que hayas podido acompañar a tu hermana y eso habla de una gran persona, de un gran ser, entonces siéntete orgullosa de ese corazonzote que tienes y qué bueno que estés aquí, porque finalmente hace parte de sanar y de crecer y evolucionar como persona. Me gustaría irme para no dejar a Lau, que nos dijo que porque no podía llorar, me gustaría así rápidamente para no extendernos mucho. El llanto nos va a hablar del reflejo biológico de descargar el sistema nervioso, Lau. Entonces, cuando no aparece, puede haber un programa interno que te diga que te implantaron desde pequeño, no es seguro sentir, si lloro me desbordo o yo tengo que ser fuerte y yo no puedo preocupar a los demás. ¿Por qué?
porque normalmente hubo conflictos de autocontrol extremo, ¿no? Entonces son personas que crecieron en un ambiente donde invalidaban su emoción, donde se les decía no llores o no llores por esa bobada o eso que por lo que usted está llorando no vale la pena. Se castigaba la sensibilidad, ¿no? Entonces había que ser fuerte en la familia. Entonces, ¿qué pasa, Lau? El niño o la niña aprende a que sentir es sinónimo de debilidad, ¿no? Sentir igual a debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Bloquea la debilidad. Y entonces en el adulto, el llanto no aparece fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pudo haber, por ejemplo, una sobrecarga sobre ti, Lau, donde sostuviste a mamá o el progenitor, o sostuviste a tus hermanos, se tocó madurar desde muy pequeña, entonces a lo mejor es yo no me puedo quebrar porque si yo me quiebro, ¿quién sostiene? Entonces el sistema no permite una caída emocional. Y por aquí Lau, si esto te resuena, espero que sea una buena herramienta para ti. Igual todo esto lo vamos a aprender y a trabajar en la maestría, obviamente a profundidad. Y por aquí nos dice Lau que tiene problemas en la garganta. Ah, sí. Y, profe, ¿y la garganta cómo nos aporta o cómo nos influencia desde la biodescodificación? Pues precisamente aquí se ubica un centro energético de mucho poder. Se ubica un centro energético que precisamente lo denominamos como el chakra garganta o este vórtice energético de expresión total y nos habla precisamente de esto, el expresar. Cuando constantemente sentimos estas afecciones en nuestra garganta como tal, la biodescodificación nos está hablando de el no poder tragar el bocado, el no poder tragar ese alimento que siento que es indigesto, que es molesto como tal. Y si esto llega a su pensamiento, simplemente pongámoslo en contexto y observemos cómo muchas veces nosotros, ante una situación, preferimos callar, guardar nuestras palabras y no expresar nuestra inconformidad. O por el contrario, expresamos de una manera airada, eufórica, con rabia, con dolor y tristeza. Y aquí estamos yéndonos precisamente no solamente a dañar a la otra persona, sino que toda nuestra integridad, nuestra energía se drena. Y es precisamente la garganta, un centro de creación y de expansión de todo lo que se basa en torno a lo que son nuestros pensamientos. Si constantemente sentimos estas afecciones, en este caso, ese dolor de garganta, ese malestar de, de las amígdalas como tal, el mensaje que te está diciendo es, expresa, no lo guardes, porque miren compañeros, cuando nosotros guardamos, callamos, no expresamos nuestro sentir, lo que estamos haciendo constantemente es inhibiendo, contrayendo la expresión o la voz de nuestra alma. Es ahí donde nuestro cuerpo empieza a tener estas afecciones. Puede empezar con una amigdalitis, con una inflamación del tracto digestivo, luego puede venir entonces una úlcera gástrica, una inflamación estomacal, luego puede venir problemas hepáticos y si no, entonces cuando más se va empeorando el conflicto de seguir tragando ese bocado indigesto, irritante, ¿cierto? Molesto como tal para nosotros, va a terminar en un proceso en un dolor de colon irritable, ¿cierto? Colon perezoso, todas estas afecciones como tal de el retener y no soltar. Pero nuestra garganta es un filtro importantísimo que constantemente nos está advirtiendo y entregando el mensaje. Expresa de la manera más coherente y congruente posible, no solamente para ti, sino para mí también. Y si yo Así expreso asertivamente, tu cuerpo te lo agradece porque cada expresión
que transmites es energía. Y creo, maestra, que aquí es importante la energía. ¿Cómo pones en la balanza lo que es esta energía? ¿A qué más le debemos dar valor? ¿A la energía o a la razón? ¿Qué es mejor? ¿Tener la razón o conservar mi energía? Maestra. Así es, profe. Y bueno, ya para irles cerrando, no quiero dejar a nadie por fuera del chat que preguntó. Entonces, Stephanie nos pregunta si la pérdida de voz o la ronquera habla pues también y trata sobre lo que vos estás explicando. Y la pérdida de voz o la ronquera cuando se da es porque la persona siente que no tiene capacidad de expresión, que no tiene derecho a hablar, que ha perdido territorio de su palabra, es como no puedo decir lo que siento, no es seguro hablar, si hablo pierdo el amor, si digo la verdad hay conflicto. Entonces, por ejemplo, una persona que se guarda el enojo con la pareja o con el jefe y no lo expresa, y pues obviamente días después aparece la ronquera, incluso puede haber inflamación, ¿sí? Porque o pueden sentir que no me escuchan, no importa lo que yo diga, o mi voz no tiene peso. Y me voy con María que dice que tiene conflictos de Ovario ovario poliquístico. y todo ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con el útero. El útero representa el nido, la gestación, la creatividad, la pertenencia con el femenino y el territorio íntimo. ¿Cuáles son los conflictos que pueden haber aquí? Conflictos de pareja, sensación de no tener lugar, inseguridad en el amor, traiciones en el sistema familiar. Entonces, por ejemplo, pueden haber sensaciones de quise crear algo y no se dio. No siempre tiene que hablar de hijos, Marina. Puede haber algo en el sistema de personas que quisieron emprender, crear situaciones y no se les dio un emprendimiento, una relación, un sueño, una identidad. Los miomas se asocian normalmente simbólicamente a algo que creció adentro y no pudo expresarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser el potencial, la feminidad, el valor propio, la reproducción, o puede haber un conflicto de desvalorización. Puede ser tuyo o en tu clan. No soy suficiente mujer, no me siento elegida, no me siento valiosa. También tiene que ver directo con conflictos con la mamá, porque la relación con la mamá suele ser clave en el momento de tener hijos. Ahora, en el transgeneracional me puede hablar de abortos provocados por tu linaje femenino y ahorita se está manifestando en ti. Pero vean, antes de continuar, porque ya vamos a continuar con las diapositivas, antes de continuar yo les puedo decir y dar esa parte de tranquilidad de que todo se puede sanar desde la biodescodificación, desde la neurolingüística, desde la neurociencia, desde la metafísica, psicoanálisis, sabemos desde la constelación, desde todos los sistemas holísticos, sabemos que todo se puede sanar. La psoriasis, el insomnio, el ovario poliquístico, el poder ser mamá, la ronquera, el no poder llorar, las heridas de la infancia, el cáncer, todo todo se puede sanar porque todo síntoma que se genere según las leyes biológicas y el sistema de la nueva medicina germánica nos habla que toda enfermedad o síntoma que se manifiesta en nuestro cuerpo es una emoción mal gestionada, que en el momento en el que uno va y toca ese código donde lo generó, se libera y no hay más síntomas. ¿Qué se necesita? Fuerza de voluntad y ganas, porque eso sí es importante, poder querer o querer trabajar en lo que ya no nos gusta y en lo que nos molesta. Pero vamos a continuar entonces. Literal. Entonces, observemos aquí precisamente esta diapositiva que nos lleva a la comprensión de cómo se sana desde la bioscodificación. Uno de los aspectos es detectando el origen emocional y esto es una de algunas de las técnicas que nosotros transmitiremos. Por ejemplo, lo que mencionaba Patricia. Yo ni siquiera había nacido y ya pues tenían este pensamiento sobre mí. Esto habla de un proyecto sentido y es uno de los temas maravillosos que nosotros profundizaremos como tal en la maestría. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo esos pensamientos, esas vivencias que tuvieron papá y mamá y su entorno se reflejan directamente hoy en nosotros. Otro de los puntos como tal es comprendiendo el sistema biológico. ¿Cuál es la función específica que tiene ese síntoma, esa enfermedad, para decirte o para sostenerse como tal? Porque es una adaptación inconsciente para el estado de nuestra biología y nuestro comportamiento.
sanando precisamente el proyecto sentido. Cuando yo ya identifico que lo que mamá estaba pensando constantemente o papá fue algo inconsciente, pero que se vivió en su propia realidad, hoy yo empiezo a hacer todo el proceso de liberación desde el decir suelto. Es un proceso como tal, pero uno de los puntos más importantes es detectando el origen emocional, el engrama que se implantó en mi mente subconsciente y que hoy latentemente se está manifestando. Vamos a encontrar entonces también, maestra y compañeros, eh, una de las formas de sanar por medio de la bioscodificación y es liberando memorias transgeneracionales. Y precisamente se los mencionábamos a nuestra compañera, creo que Patricia, ¿cierto? Donde hablábamos que, perdón, Patricia, creo que era María, Marina, ¿cierto? Porque muchas veces estos sucesos donde las mujeres tienen problemas de ovario poliquístico, tumores en sus mamas, son lealtades inconscientes que se van transmitiendo de una generación a otra. Entonces aquí aprenderemos también a comprender y observar qué línea directa de nuestros ancestros nos están a nosotros transmitiendo ese legado, esa responsabilidad, o como muchas veces nosotros lo mencionamos, esas cargas que hoy las asumimos como propias, ponemos el hombro de lealtad y de respaldo hacia ellos, yo como tú, ¿cierto? Es uno de los aspectos como tal. Luego comprenderemos cómo tal se manifiesta la enfermedad por medio de estas 5 leyes biológicas y observar en qué estado físico está el síntoma para poder hacer la liberación. Y luego mostraremos cómo se observa la comprensión de la adaptación de esta enfermedad en cierta lámina embrionaria. Aquí comprenderemos que cada órgano tiene regencia a una parte o a una zona cerebral que tiene un funcionamiento específico y asimismo se adapta a la emoción que nosotros vamos gestionando en nuestro diario vivir. ¿De acuerdo? Entonces, estos aspectos son importantísimos porque vamos a ir mucho más a profundidad y comprenderemos que la enfermedad no simplemente es algo que se generó por la edad, algo que llegó porque ya estoy entrando en la edad de deterioro y es algo natural. No, conocemos personas de más de 80 años con toda la vitalidad, llenos de vida, de gozo, y también conocemos personas que a sus 20 años les duele la cadera, las rodillas, la espalda, tienen cantidad de sintomatologías en su cuerpo y si observamos hacia atrás en su árbol, en su familia, hay similitudes que hoy se están representando. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los aspectos que tendremos. Luego tendremos lo que son las constelaciones, porque aquí precisamente, maestra, encontraremos grandes lealtades en torno a lo que son las enfermedades. Encontraremos situaciones donde hay secretos, donde hay excluidos, personas que no fueron reconocidas como tal. Esa persona que se enfermó y por pena la ocultaron en el último cuarto de la habitación, le tenían su plato, su cuchara, su vaso aparte porque les daba vergüenza, porque no lo reconocieron. Se murió y ni siquiera se dieron cuenta absolutamente nadie en el entorno. Estas energías vienen reclamando precisamente el reconocimiento y es donde muchas veces se descarga esta información, esta energía en el descendiente, en esta generación presente como tal. Maestra. Así es, profe. Y bueno, pues finalmente nuestro sistema familiar nos va a invitar a fluir, a reconocer nuestros ancestros, porque cuando nosotros vemos a nuestros ancestros desde
la honra de gracias por la vida, el sistema se ordena y la vida empieza a fluir para nosotros. Entonces creo que esto es algo súper importante y todo esto lo vamos a ver y lo vamos a aprender en nuestra maestría. ¿Me puede poner la siguiente, Pepe, por favor? Sí. Entonces, si sentimos que repetimos patrones en nuestra vida o si algo en nuestra vida no avanza, si hay una tristeza sin nombre, tal vez no necesitas ser más fuerte. Y esto es algo importante. No se trata de ser fuerte, no se trata de ser las que no necesitamos o los que no necesitamos. Se trata de comprender, de integrar y de liberar, porque no es decir, yo soy tan fuerte que nada me daña, no. Es desde el amor, yo integro, libero y me mantengo en mi centro. Nada me mueve. Y la maestría del ser es un viaje para comprender, para integrar y para liberar. Y algo importante, aquí no vemos teoría, es como ustedes están viendo, así como están viendo esta clase, son todas nuestras clases. Esto es desde la transformación, porque si bien aquí se les va a enseñar para que ustedes salgan como terapeutas holísticos, para que ustedes aprendan a constelar a los demás, biodescodifiquen a los demás y trabajen desde las heridas del alma, lo primero que vamos a hacer es sanar aquí, trabajar aquí, aprender a hacerlo aquí y ahí sí, hacia afuera irradiar. Si Yo quieres. creo que eso es lo más importante, compañeros, porque, y esto yo lo llevo mucho a un ejemplo cotidiano de nuestro diario vivir que me parece sumamente representativo. Y es cuando nosotros nos subimos en un avión, eh, la instructora, la azafata como tal, lo primero que nos dice es, en un momento de emergencia, primero ponte tu máscara y después ayuda a la otra persona a ponerla de él. Y, y muchas veces nosotros queremos ayudar a los demás, pero ni siquiera hemos escuchado esa voz interna que nos está haciendo un llamado constante. Entonces, aquí creo que la misión y la visión de Nous siempre es obsérvate, escúchate y después de todo lo que vayas integrando en ti, lo puedas retransmitir, irradiar. Y se los vamos a decir sinceramente de corazón, compañeros. Cuando ustedes empiezan a integrar esta información en ustedes, ustedes no van a necesitar ni siquiera empezar a decir, es que estoy estudiando esto y esto. Te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Te ves diferente. Y no es solamente esta postura física, es tu energía que está irradiando. ¿Por qué? Porque estás integrando cada experiencia en ti y te estás reconociendo cada vez más. Permítame ver aquí. Dice Carolina, qué chingón. Espero no entiendo palabrotas aquí en la clase. ¿Te gustaría aprender sobre las heridas del alma? Póngame en el chat. ¿Quieren saber cuáles son esas heridas? No son 5. Pónganme en el chat o señálenme, háganme señales de vida. Caro dice que sí. Caro, ¿sí estamos diciendo grosería o si quieres aprender sobre las heridas del alma? Las dos cosas, maestra. Bien. Porque acuérdense que las heridas son 5 y esto lo vamos a hacer desde el punto de dolor, o sea, esto va a ser una transformación. ¿Quiere aprender? Perfecto, Caro, bienvenidísima siempre, toda la vida. Aprenderemos cómo se forman, cómo influyen en nuestras relaciones y cómo se liberan también desde la biodescodificación y desde las constelaciones familiares. No para señalar el pasado. Chivi dice que también quiere, profe, sino para transformarlo, porque la maestría del ser es tu mejor camino, tu niño interior, tu historia emocional, tu memoria transgeneracional y tu conciencia adulta. ¿Qué hace esto? La maestría del ser. Porque cuando tú comprendes, dejas de repetir. Y cuando tú dejas de repetir, liberas y creces conciencialmente. Literal. Empiezas a tomar, ahí sí, como decimos nosotros, mi libre albedrío. Ahí Totalmente. sí, sin condicionamiento. Ahí sí estoy comprendiendo que solté esas anclas, esas ataduras. Muy bien, maestro, por aquí.
Entonces, la maestría de ser es nuestro mejor camino porque cuando nuestro niño interior, nuestra historia emocional, nuestra historia transgeneracional y nuestra conciencia adulta se unifica y se libera, eso nos va a llevar a que, al camino de la liberación. Eh, Dice Patri, sí, quiero saber cómo liberar todo esto, efectivamente, cómo transformar. ¿Pueden dar información sobre la maestría? Claro que sí, Patri. Déjame terminamos y les pasamos todo y van a ser bienvenidos siempre porque estamos en un proceso planetario donde ustedes van a ver el cambio. Profe, si quiere me pone la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, justo lo que Patri nos está preguntando. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es esto? Bueno, el origen de los conflictos desde las heridas de la infancia. ¿Qué vamos a aprender en el origen de los conflictos? ¿Cuáles son las 5 heridas de la infancia? ¿Cuál es el punto de dolor? Dones de papá, dones de mamá, apego seguro, dependencia y codependencia. Ese es el primer módulo. Luego vamos a trabajar con la biodescodificación. Biodescodificación, historia, triada principal, sentido biológico, proyecto sentido, transgeneracional, dobles por reparación, ciclos de la memoria celular, las 5 leyes biológicas, capas embrionarias que vienen a hacer toda la formación de la estructura cerebral y con estas capas embrionarias vamos a aprender todos los síntomas que van en el cuerpo, es decir, cada órgano, por qué se enferma y cómo liberar esa enfermedad. Ese sería el segundo módulo y el tercer módulo sería detección karmática y constelación. Aquí va incluido un astrólogo de Nous que nos enseña a mirar cuál es ese punto karmático del alma y con qué ancestro es que lo venimos a trabajar para que lo liberemos. Y desde la constelación familiar vamos a aprender qué son las constelaciones, los principios sistémicos como los órdenes del amor, la inteligencia transgeneracional y los sistemas, movimientos básicos de los padres, el árbol genealógico, reconocimiento y honra a nuestros ancestros excluidos y cómo influencian nuestros hermanos. Justo Patrick, que tiene por ahí ciertos conflictos con los hermanos, esto va a ser un descubrimiento grandioso, la pareja y los arquetipos y el rol del constelador, porque al final de eso es que ustedes puedan constelar también hacia afuera a los que les gusta la terapia alternativa. Los que lo hagan para sanarse, pues también es maravilloso, van a aprender ambas formaciones en una. Tiene algo importante aquí, el que quiera venir y aprenderlo en 2 horas no es aquí. El que No, quiera venir y hacerlo en un mes no es aquí. El que quiera venir desde el ego y decir yo sé y yo no es aquí, porque aquí lo estamos haciendo desde el alma. Eso sí lo aclaramos porque nuestros grupos son grupos de seres maravillosos que sé que cada uno de ustedes va a encajar en ellos porque si están aquí es porque el alma ya está resonando con ustedes. Son los días lunes, y se darían 2 clases al mes, una semana sí, una semana no, normalmente así se pasan, se les agrega a los grupos privados, se les entrega material de alumno, se le llama, esto lo quiero aclarar, se le llama maestría del ser porque estamos trabajando con una información profunda que te lleva a replantear y a crecer conciencialmente. Cada módulo tiene entrega de diplomas con valor curricular porque estamos asociados a la Asociación Internacional AIAOT, que es internacionalmente, que tiene validez, y ujú, a la red CEP Conocer. Ustedes saben que los temas holísticos no están avalados por las universidades, pero ahora la red CEP Conocer abrió un ala para poder cubrirnos y darnos la facilidad de la impartición de cursos para que ustedes vean que tienen también un aval profesional y que todos sus documentos y diplomas están avalados y con valor curricular. Profe, si quiere sí. sí, perdón, son los días martes, disculpen, me equivoqué, los lunes no, los días martes, ¿listo? Profe, ahora sí. Muy bien. Sí, para todos los que están interesados, pasaremos toda la información como tal para profundizar como tal en el temario que la maestra acabó de mencionar y sean bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña apertura, por ejemplo, para todos los que empezaron a identificar, se sintieron un poco reconocidos con esta introducción, y vuelvo y lo repito, es una introducción porque
la información es mucho más profunda y hacer una descodificación de cada órgano, de cada síntoma, tiene una profundidad mucho mayor. Pero la idea de abrir estos espacios es para que nosotros comprendamos un poco que muchas de las vivencias que hemos vivido hoy se están manifestando porque inconscientemente seguimos viviendo en ellas. Entonces, eh, eh, queremos separar este espacio, 10, 15 minuticos, para que ustedes escuchen este mantra, esta canción que lleva al inconsciente a reconocer no solamente tu divinidad, sino la divinidad de todos esos seres maravillosos que nos rodean, que son nuestros ancestros, y observarlos con amor, con respeto, a soltar el dolor, el miedo y el anclaje o la limitación. Entonces, sé que no estamos viendo sus caritas, sé que no sabemos cómo están, en qué postura detrás de la pantalla, pero sería maravilloso que puedan soltar su bolígrafo, si pueden disponer, creo que son 5 minuticos nomás, para que dispongamos de esta escucha, de este mensaje, de este mantra, y ustedes puedan integrarlo. Cierren sus ojitos, vamos a empezar a inhalar profundo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir que la respiración centre mi atención en el aquí, en el ahora, que la respiración suelte el estrés, la tensión de toda una semana de trabajo, de estudios, de tráfico, de pensamientos constantes que me invaden, lo que tengo que hacer. Simplemente solicito la divina presencia de mi ser aquí para que este espacio me lleve a reconocerme, me lleve a escucharme. Inhala profundo, respira consciente, obsérvate, siente cómo ese oxígeno pasa por tus fosas nasales, pasa por tu laringe, tu garganta. Visualiza cómo llega a tus pulmones y observa. Siéntelo, percibe cómo es calientito, frío, qué temperatura tiene este oxígeno, esta energía que está ingresando en ti. Y luego en esa exhalación, observa cómo vuelve y fluye, cómo retribuyes esta energía. Está densa, pesada, está soltando la pesadez, el estrés, o retribuyes esa energía llena de amor, de fortaleza. Sin juicio nos vamos a observar. Inhala profundo, respira consciente, presente total. Y cuando estés preparado, preparada, solamente sostente un momento en esta postura, centrando tu atención y escucha. Desde el vientre de la tierra vengo yo, con la sangre de los que antes caminaron el sol. Sus memorias viven en mi corazón. Yo les canto con respeto y devoción. Honro tus pasos, abuela sagrada. Bendigo tu alma, abuelo del viento. Que tu luz guíe mi caminar, sana mis heridas, te vengo a invocar. Cada llanto no llorado, cada pena en mi ser, lleva la voz de un linaje que quiere renacer. Yo libero el dolor que no me pertenece y abrazo el amor que en mi pecho
hecho florecer. Honro tus pasos, abuela sagrada, bendigo tu alma, abuelo del viento, que tu luz guíe mi caminar, sana mis heridas, te vengo a invocar. Con fuego en el canto, con copal en el aire, yo llamo a los ancestros para que vengan a sanarme. Honro tus pasos, madre del río, bendigo tu canto, padre del cielo, que mi voz sea puente hacia tu amor y juntos dejamos un mundo mejor. Muy bien, inhala profundo, exhala y agradece esa emoción que se afloró, a ese sentimiento que llegó, a ese recuerdo, esa sensación que llegó. Agradécelo. No mente, solo sentir. Gracias. Muy bien. Espero hayan podido sentir, por ejemplo, la compañera que no puede llorar, algo se haya movido un poquito en algo, haya despertado esa conciencia, esa liberación de esa situación emocional que muchas veces no deja aflorar. Maestra y compañeros, pues creo que infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por resonar con nosotros, con este espacio, como siempre su casa. No me presenté, creo que es un hábito ya propio sentir como si ya los conociera de siempre. Eh, a todos los que resuenen, los esperamos. A los que no, sigan su proceso de reconocimiento. Es un camino maravilloso. Gracias infinitas, maestra. Las gracias infinitas, les extendemos la invitación, los que deseen hacer parte de de este maravilloso recorrido, de este maravilloso camino, están abiertas las puertas. Los que no lo puedan hacer, no lo deseen hacer, también no se salgan del grupo. Seguimos dando estas clases, seguimos nutriendo nuestra alma y pues cada quien va a elegir el momento adecuado y el lugar también donde resuene. Bienvenidos a Novus. Bienvenidos a recordar, esa es la invitación. Los que deseen participar, el grupo está abierto. Pueden ponerme yo para que la secretaria con todo el gusto del mundo les mande toda la información y me los agregue al grupo, porque aparte ahí hay otras clases gratis que hemos dado y se les pueden pasar para que ustedes también las puedan ver. Cuídense mucho. Les paso si quieren el link de la meditacioncita que les pusimos al final para que la pongan en sus casas y la hagan y empiecen a hacer ese movimiento sistémico desde el amor. Feliz tarde y que estén muy bien. Bye. Hasta Profe, luego, chao.